Bendiciones. Soy Gidel, soy estudiante del seminario Wesley de Indiana. Nací en Venezuela, pero actualmente estoy sirviendo como misionero en la ciudad de Chiclayo, Perú. Y hoy quería compartir con ustedes sobre el profeta Isaías. Para conocer ese mensaje del profeta Isaías, le invito a leer en Isaías capítulo 3, versículo 11 al versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Ay del malvado, pues le irá mal. Dios le pagará según sus propias acciones. Un chiquillo es el tirano de mi pueblo. El gobierno está en manos de mujeres. Tus dirigentes te engañan, pueblo mío. Te llevan por caminos equivocados. El Señor se ha preparado para juzgar. Está listo para enjuiciar a su pueblo. El Señor llamará a juicio y dirá a los ancianos y a los jefes del pueblo: ustedes han estado destruyendo mi viñedo. Han robado a los pobres, y lo que roban lo guardan en sus casas. ¿Con qué derecho oprimen a mi pueblo y pisotean la cara a los pobres? Lo afirma el Señor Todopoderoso. Isaías escribió en el momento más tormentoso, en el período que marcaba la expansión del imperio asirio y también de la caída de Israel. Isaías advirtió a Judá que su pecado lo llevaría a ser cautivo en las manos de Babilonia. Isaías da por sentado la destrucción, el castigo que venía para el pueblo de Israel. Pero también preside que luego de ese cautiverio iba a ser bendecida por Dios. Podemos ver que Isaías está profetizando y dando claramente, revelando ese juicio que iba a ser en contra del pueblo de Dios. Pero también destaca la salvación de Dios. Él es el Señor y Él iba a redimir a su pueblo. Pero sin embargo, ese juicio vendría porque se mantenía en una total rebeldía. Vemos que Israel viene siendo un pueblo ciego, un pueblo sordo, a no hacer caso a estos principios. Iba a ser pisado por una gran nación. Ese pueblo carecía de justicia y de rectitud delante de Dios. Ahora, es terrible el juicio para esa nación y para todas las naciones que van en contra de los principios de Dios. Ese día se llama el gran día del Señor. Es claro que el mensaje de Isaías es simple. En primer lugar, Isaías acusa de pecado al pueblo de Dios por rebelarse contra aquel que lo creó y lo redimió. Isaías instruye a esos pecadores a cambiar sus caminos y actuar con obediencia. Isaías anuncia el juicio divino sobre el pueblo por dicho pecado. Isaías le da a entender que el Señor reveló que restauraría en el futuro a su pueblo, o más bien a ese remanente fiel que sobreviviría al juicio. Por medio de esta historia de Isaías, podemos ver que el malvado es toda persona que va en contra de los principios de Dios. Puede ser en una manera personal, general o social, porque vemos que en grupo se encargan de dañar al pobre, al extranjero, al necesitado. Entonces, ¿qué le espera a esta persona, a estos gobernantes? Que van a pagar según sus obras. Y esa paga de ese pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Isaías finaliza esa porción bíblica haciendo un gran énfasis, que todos los gobernantes son los culpables de pisotear la viña del Señor. Son los culpables de destruir la tierra del Señor. Son los culpables de explotar a los pobres. Ahora, ¿cómo traemos a nuestra actualidad toda esa profecía de Isaías? Podemos ver que uno de los mayores problemas a nivel mundial viene siendo la desigualdad social, donde muchos gobernantes
puestos por sus propios pueblos, andan a espaldas de Dios. Puedo yo decir que son personas que tienen un corazón tan endurecido que no propician el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Y lo enfatiza claramente la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Parte de ese problema en cuanto a la discriminación social, maltratando al pobre, arroja a la juventud hacia la delincuencia, hacia el sicariato, buscando cómo realmente tener algo para sostenerse. Pero es culpa de los gobernantes, como dice Isaías allí. Y vemos que la sociedad comienza en un deterioro social. Dice el relato que los gobernantes eran chiquillos que golpeaban y maltrataban al pueblo, dirigidas por mujeres. Podemos ver de que esa parte de la palabra, yo la puedo llevar a la inmadurez que tenían estos gobernantes al darle la espalda a Dios y no reconocer la soberanía de nuestro Dios. Esa falta de autoridad es la que lleva a la destrucción a cualquier nación, a cualquier país. La falta de autoridad de reconocer quién es el Señor. E Isaías lo está nombrando claramente allí. Y habían algunos, como en este tiempo actual, que simplemente se enriquecían ellos mismos. Todo el bien que podían hacerle a la sociedad, todo el bien que podían hacerle al pobre, al necesitado. Dice la palabra que la preservaban para ellos, se enriquecían ellos y menospreciaban al pobre. Quiero profundizar y hacer un énfasis claro que los gobernantes, líderes, hasta líderes religiosos que caminan a espaldas de Dios, no colocando a Dios en sus creencias y en sus conductas morales para dirigir a sus países, es un acto grave para cualquier país que vaya en contra de los principios de Dios. Es un problema que van a acarrear consecuencias devastadoras para su sociedad. Debemos estar claros de algo muy real. Dios está preparado para contender, para juzgar y establecer sus principios. Cada nación es responsable de qué conducta asumir. La de la obediencia al Creador y soberano Dios o a la de la desobediencia. El buscar servir al prójimo, al necesitado, al extranjero que viene buscando una mejor vida a través del amor de Dios, de esa misericordia, de esos recursos que Dios provee, o continuar enriqueciéndose personalmente y dándole la espalda a los principios bíblicos. Vemos en la historia de Isaías cómo el pueblo de Israel fue cautivo a través de su desobediencia. También hoy Dios está advirtiendo las consecuencias de la rebeldía y el pecado de cada nación. Ahora, ¿cómo poder hacer como iglesia en medio de la crisis y a favor de aquel que necesita protección, atención y seguridad? Yo considero que esta iglesia está llamada, en primer lugar, a levantar líderes, columnas que realmente dignifiquen a la persona, a la sociedad, que sientan ese mismo amor y compromiso que tuvo Jesús. La iglesia debe estar vivamente comprometida con la causa de rescatar ese principio del valor del ser humano por medio de un proceso de cambio espiritual, enseñándole las verdades de la palabra. La iglesia debe continuar enseñando del amor de Cristo a través de la proclamación del Evangelio. Esta iglesia necesita volver al criterio que utilizaba Jesús
cuando interactuaba con las personas. Conocía su problemática, sabía su necesidad, pero fundamentalmente se acercaba a ellos con un lenguaje claro, sencillo y simple. La iglesia debe asumir ese compromiso de evidenciar la vida de Jesús aquí en esta tierra. Esta iglesia debe, a través del Evangelio de Jesucristo, ser consciente de la necesidad de cada persona. No solamente la necesidad espiritual, sino la necesidad familiar, la necesidad laboral, el afecto que necesita cada persona, la economía de cada hogar. Y por último, la iglesia debe ser la voz de aquellos que no tienen voz. Bendiciones.